Hola, muy buenas noches a todos. Le queremos dar la bienvenida al primer webinar de este año del Departamento de Cirugía Cardiovascular. Hoy día hablaremos de un tema que es relativamente nuevo en nuestro país, que es el protocolo CALS. Para esto estará de moderador el doctor Aníbal Zamorano, quien es cardiólogo y jefe de intensivo de Clínica Santa María, y es un activo participante del Departamento de Cuidados Críticos de la Sochicar. Mi nombre es Juan Contreras, que soy cirujano cardiovascular del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Y nuestro expositor será el doctor Rafael Herrera, quien es anestesista cardiovascular del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, y él es el coordinador para Latinoamérica de este protocolo que les comentará en detalles. Cualquier duda, pregunta que tengan, la pueden hacer al final del webinar, o si tienen alguna duda, la pueden escribiendo a través del transcurso de nuestro webinar. Así que para darle las bienvenidas, le dejamos al doctor. Ok, bueno, pues les agradezco muchísimo por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, si me parece adecuado. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, como acabo de comentarles, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de colaborar con ustedes, de darnos este espacio. Y pues mi tarea el día de hoy pues es compartir con ustedes de qué se trata este programa de reanimación conocido como CALS. Que básicamente pues es el recalibrar la forma en la que brindamos esfuerzos de reanimación para el paciente que cae en paro, pero específicamente para el postoperado de cirugía cardíaca. Un concepto fundamental o angular con el que solemos comenzar este tipo de pláticas es que no venimos a compartir cosas nuevas o diferentes respecto a la ciencia de la reanimación. Básicamente los principios que ya se han venido recomendando a través de los años, regulados por la ILCOR y cada organismo de manera regional, se respetan, pero hay algunas cosas muy importantes que tenemos que recalibrar y ajustar para que este esfuerzo de reanimación sea muy eficiente, pero también sea adaptado a las características peculiares de este tipo de pacientes. Entonces vamos a comenzar la charla. Pues hay un poquito de conflicto de interés al momento de presentarles esto, pues yo coordino este programa en México y Latinoamérica. Entonces, bueno, vaya, vamos a tratar de mantenernos básicamente en la ciencia del programa, que no vaya a generar ese tipo de conflictos, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de estos objetivos que vamos a cubrir en la charla. Lo primero es establecer por qué es necesario un protocolo diferente a CLS para este tipo de pacientes. ¿Cuál era la necesidad basada en los resultados que reportaban los diferentes centros en el mundo? Y una vez que conozcamos esa necesidad y lo impresionante de cómo se morían estos pacientes o tenían fallas a la resucitación, que es el concepto correcto, ahora ha empezado a cambiar un poquito con la implementación de un programa adecuado a este tipo de pacientes. Hablaremos un poquito de la ciencia de la reanimación, específicamente los aspectos de la ciencia de la reanimación que son competentes para CALS, y les platicaré un poquito sobre las características del protocolo como a grosso modo, muy superficial, y vamos a hacer un contraste final entre ambos protocolos, ¿de acuerdo? Esta de aquí es la diapositiva más importante. Esta diapositiva no solo es la más importante para esta charla, sino también lo es para el curso, para el entrenamiento y para los pacientes a los que nos enfrentamos. Y resulta que la reanimación cardiopulmonar va a ser inefectiva de manera externa, o sea, cuando hacemos compresiones sobre el tórax, en contextos tales como taponamiento cardíaco, especialmente taponamiento cardíaco, en escenarios de hipovolemia extrema y también en casos como neumotórax de tensión. Una IRSP que es ineficaz, que normalmente suele ser ineficaz en contextos como los previamente descritos, llevará daños neurológicos irreversibles al cabo de 5 minutos. De tal forma que si el paciente del que estamos hablando, el postoperado de cirugía cardíaca, requiere para lograr un retorno a la circulación espontánea, una rápida reesternotomía, este periodo de 5 minutos se vuelve una ventana fundamental para que no solo logremos el retorno a la circulación espontánea, sino que además se haga con integridad neurológica, que sabemos hoy en día debe ser uno de los puntos clave cuando practicamos reanimación. Ahora no solo se trata de que salgan de paro, sino que salgan de paro bajo las mejores condiciones. Entonces, con esta idea comenzamos. Estos diagnósticos pues, son frecuentes en el contexto de cirugía cardíaca y en particular el de taponamiento cardíaco será uno al que seguramente están familiarizados o lo han llegado a vivir bien o mal.
¿Cuál es la evidencia detrás de esto? En particular, ¿cuál es la necesidad de un protocolo diferente? Les platicaré un poquito de historia más adelante, pero básicamente con esta idea inicial es con la que solemos comenzar. Este estudio publicado en 2014, una serie de investigadores, todos casi de Virginia, básicamente lo que ellos querían estudiar es, bueno, vamos a ver a través del tiempo, fueron 17 centros los que tuvieron la oportunidad de explorar, casi 80,000 pacientes, una incidencia, una causística, disculpen, una incidencia de paro de 4,138 paros. Y lo que ellos observaron es que en promedio la falla a la resucitación de pacientes postoperados de cirugía cardíaca estaba en el 60%, el promedio, aunque ahí tenemos el intervalo del 49 al 69% que mostramos en la diapositiva, el promedio era 60%. De tal forma que más de la mitad que caían en paro se morían, o sea que es peor que aventar un volado, y pues estamos de acuerdo que una cifra así de alarmante en el área de salud, o una cifra así de alta es alarmante en el área de salud. Ahora, hay algo más muy importante de esta diapositiva o de esta gráfica, que de hecho es la única que presentan en el artículo, y es la gran variabilidad que tienen respecto al fallo o la resucitación en los diferentes centros. Traduciendo que no había un manejo estandarizado sobre cómo abordarlo, y eso hacía que algunos centros tuvieran mejores y otros peores resultados, aunque en general pues todos tenían en promedio una pobre recuperación cuando los pacientes presentaban paro cardíaco. Entonces de ahí ya comenzamos a establecer que el no tener orden, el no tener un protocolo específico, el no tener un entrenamiento enfocado, llevaba a mortalidades tremendas. Ahora, ¿qué pasó? Años después que se implementó este protocolo, se diseñó, ha recorrido muchos filtros. ¿Cuál ha sido su impacto? Y este es un impacto muy interesante. De hecho, no lo utilizamos para las charlas, es prácticamente muy reciente, el 2023, en donde un centro que ya tiene 10 años utilizando este protocolo, midieron, bueno, pues cómo nos iba antes y después del protocolo. Y resulta que ellos, antes de instalar el protocolo para este tipo de pacientes, la falla de la resucitación estaba en el 16%. Estarán de acuerdo que no era un mal número, considerando el antecedente que les acabo de describir. Pero lo más interesante de este centro en particular es que después de implementar CALS, la falla a resucitar disminuyó hasta un 2%. O sea, el cambio fue radical. En otras estadísticas que hemos tenido oportunidad de revisar y que en el entrenamiento las exploramos también, los cambios son muy similares, incluso con menos años de haberse instaurado un protocolo de reanimación como el de estas características. Ahora, y aquí agrego algo que me parece muy interesante. A pesar de que este es un programa de alta especialización y puede estar asociado ese concepto a médicos muy altamente especializados, vean cómo esta publicación fue realizada desde un área de enfermería. ¿Eso qué significa? Como lo vamos a ver más adelante, que el trabajo en equipo muy eficiente, sobre todo en este protocolo, va a permitir la rápida respuesta y entonces la rápida resolución de los eventos de paro. Entonces, con estas dos ideas, o sea, el desorden que vimos en la diapositiva anterior sobre que a todos les iba de manera muy variable, pero con tasas de mortalidad muy elevadas, a esta en donde lograron bajar sus números de manera importante. Vamos a platicar un poquito de historia de dónde proviene este protocolo y cómo ha recorrido diferentes filtros que son importantes también con el objetivo de encontrar aceptación respecto a la evidencia y las recomendaciones que les vamos a compartir. Este protocolo fue fundado por Joel Dunning y Andrea Levine, ambos cirujanos cardiotorácicos. De hecho, Joel Dunning, cuando ideó este protocolo, él todavía era residente de cirugía cardiotorácica, y básicamente lo creó por la necesidad de una serie de pacientes, específicamente una paciente de cirugía de revascularización que recibió varios abordajes del evento de paro cardíaco y no lo dejó satisfecho. Entonces lo llevó a crear este protocolo, lo hizo en 2003. Al inicio era un curso muy diferente, era una semana de entrenamiento, se evaluaban muchos aspectos teóricos, fisiológicos, fisiopatológicos, y al final se concluía a las recomendaciones concretas del curso. Posteriormente, de manera muy inteligente, extendió sus brazos desde la Sociedad Europea de Cirujanos Cardiotorácicos y de esta manera, en conjunto, para el 2009, llevan una publicación sobre qué hacer cuando los pacientes postoperados de cirugía cardíaca caen en paro. Esto obviamente abrió de manera impresionante el camino a toda la Unión Europea, y para el 2015 la Sociedad de Cirujanos Cardiotorácicos se vio interesada en este protocolo, unieron esfuerzos, crearon esta asociación que básicamente tiene como objetivo entrenar en reanimación, muy específicamente en postoperados de cirugía cardíaca.
y crearon este consenso de expertos para el 2017, que básicamente es de donde proviene la mayoría de la evidencia científica bajo la cual se llevan a cabo las recomendaciones del curso, del protocolo y el que justifique nuestro actuar cuando es que lo instauremos en nuestra terapia o lo propongamos para que sea colocado. Para 2019, febrero del 2019, pues nosotros como grupo nos entusiasmamos, decidimos traer el curso y comenzamos con los primeros entrenamientos en el Instituto Nacional de Cardiología, y de ahí hemos tenido la oportunidad ya de capacitar cerca de 350 alumnos en todo México y Latinoamérica. Ya hemos recorrido algunos países, pero siempre con la idea no solo de capacitar, no solo de compartir y de desarrollar una nueva manera o una manera diferente de enfrentar el paro cardíaco, sino también con la propuesta de compartan con nosotros el proceso de formación para que ustedes puedan formar a su gente y de esa manera podamos tener mejores resultados que no dependan solamente de que unas cuantas personas los capaciten, ¿no? O sea, una capacitación regional, por así decirlo. Entonces ahora ya vamos un poquito más al tema de ciencia. Este es el manual del curso. Esta es su versión, su cuarta edición, que es la última edición. Muy interesante, en donde no solo aborda el tema de paro cardíaco en cirugía cardíaca, sino ya toma en cuenta el papel de los dispositivos de asistencia circulatoria o los de asistencia ventricular en el contexto de paro cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es necesario o por qué no se recomienda ACLS en un paciente postoperado de cirugía cardíaca? Ahora sí vamos a entrar como tal al protocolo de lleno. Y básicamente la idea en realidad es muy sencilla, pero a veces el no conocerlo o el no analizarlo a profundidad nos lleva a tener algunas dudas. Pero básicamente a la izquierda ustedes pueden ver un paciente que presenta, disculpen por esa raya, que presenta un paro cardíaco, y el perfil característico de ACLS o BLS-ACLS es el paciente en el ámbito extrahospitalario que presenta un paro cardíaco, que desconocemos cuál es su causa, cuál es el ritmo y que tenemos que iniciar un tratamiento de característica genérica. Pues eso con el objetivo de iniciar la restitución del flujo sanguíneo a los órganos, proteger al cerebro y ver si podemos encontrar el ritmo y tratarlo. Eso significa que el monitoreo también va incrementando conforme pasa el tiempo y así se van incrementando las posibilidades. Una pieza clave es que no conocemos exactamente cuánto tiempo lleva de paro, y eso en ciencia de la reanimación tiene mucha lógica, ya que un paciente que recién tuvo un evento de paro tiene oportunidades diferentes, bajo estrategias diferentes, a aquel que ya lleva 5, 7, 12 o 20 minutos de paro cardíaco. Entonces, ese es el perfil del paciente para el que ACLS-BLS fue diseñado. El paciente para el que nosotros nos enfrentamos, que nos dedicamos a cirugía cardíaca, es el paciente de la derecha. Digo, no todos tienen estas características, pero seleccionamos justo tal es el de mayor complejidad, que se encuentra todavía intubado, que está teniendo asistencia ventilatoria. Aquí en este caso pueden ver terapia sustitutiva de función renal, un balón de contrapulsación, está monitorizado, muchas bombas. Todas estas características hacen que los pacientes sean completamente diferentes, y a eso hay que aunarle un esternón recién cerrado, si es que la técnica quirúrgica requirió de una esternotomía completa. Pero diferencias claves, no solo esta complejidad, nos obligan a crear un nuevo protocolo. ¿Cuáles son las diferencias clave? Cuando este paciente cae en paro, inmediatamente sabemos en qué momento sucedió por el monitoreo. No solo el ritmo, sino también las curvas de presión nos ayudan a identificar cuándo colapsó. Sabemos exactamente el ritmo bajo el cual colapsó. Eso significa que nuestro esfuerzo de reanimación puede empezar de manera inmediata, y eso incluso nos lleva a ejecutar algunas estrategias antes de requerir las compresiones torácicas, en particular si es una preocupación importante para este caso con esternón recién cerrado. Y las demás estrategias que están alrededor, como la ventilación o el balón de contrapulsación, se van adaptando de acuerdo a la evolución de la tensión del paro. Entonces, estas diferencias tan importantes entre estos dos tipos de pacientes son los que obligan a crear un protocolo diferente. Ahora, esto no significa que haya una pelea entre uno y otro, solo significa que vamos a usar las herramientas que ACLS bien ha creado y las vamos a llevar a este contexto. Pero en particular, un gran objetivo de esto es que el personal, cuando enfrente un evento de paro a este paciente que está a su derecha, decida acercarse a colaborar, decida aportar. ¿Por qué?
Porque cuando un paciente queda en paro, en el escenario del lado izquierdo, sea BLS, ACLS, todos nos acercamos a ayudar y a veces somos demasiados y nos tienen que retirar porque todos tenemos una noción de lo que hay que hacer. Pero cuando sucede con el que está a la derecha, damos la vuelta, nos alejamos, decimos no acercarnos, porque pues es un paciente realmente complejo y tal vez incluso no sabemos por dónde empezar los esfuerzos de reanimación. Entonces, también una de las metas es cambiar ese chip y darnos cuenta que a pesar de su complejidad, hay una manera muy directa, muy específica de iniciar esfuerzos de reanimación adaptado a todo este contexto tan complejo que podemos observar. Ahora, respecto a ciencia de la reanimación, aquí me salté un poquito la diapositiva anterior. El único concepto de ciencia de reanimación en el que me quiero detener el día de hoy para compartirles es que el paro cardíaco tiene varias fases. Estas fases tienen que ver con tiempo, de tal forma que la primera fase, que sucede más o menos en los primeros 4 o 5 minutos, el corazón y todos los tejidos, pero en particular el corazón, todavía tienen algo de energía, algo de oxígeno, y eso permite que si detectamos el paro y al mismo tiempo somos tan perspicaces o tan cuidadosos como para detectar la causa o la arritmia, podemos resolver ambas cosas en este periodo de tiempo tan breve y tener un retorno a la circulación espontánea muy rápido o casi inmediato en cuanto detectamos y resolvemos la causa. El mejor ejemplo es fibrila. Pues antes de cualquier otra estrategia, desfibrilemos y probablemente ahí se acabe el esfuerzo de reanimación sin dejar de ser esto un evento de paro aunque se haya resuelto en 5, 10, 15, 20, 30 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto es fundamental para comprender una de las recomendaciones que vamos a platicar más adelante. El escenario de ACLS-BLS casi siempre se encuentra después de la fase circulatoria y en los peores escenarios se encuentra en la fase metabólica. Escenarios en los cuales el consumo de oxígeno, ATP, miocitos, la acidemia y bueno, la acidosis que cursará en ese tejido, nos obliga a una RCP de alta eficiencia que reperfunda, que nos ayude a regresar ese sustrato energético y entonces haya respuesta a las medidas terapéuticas. Entonces también esa es una de las grandes diferencias de las recomendaciones que vamos a platicar. Este es el consenso de expertos que se publicó en 2017, que les comenté previamente. Joel Dunning y André Levine son los primeros autores, siguen siendo los coordinadores de este programa en todo el mundo, y se agregaron algunos importantes, entre ellos David, que pueden ver aquí, que él es el coordinador del programa a nivel Latinoamérica, bueno, a nivel América o todo el continente, y básicamente es él quien nos da la oportunidad de venir a difundir este programa a los diferentes lugares. Ahora, este como tal es el protocolo. La configuración que tiene esta diapositiva o esta tarjeta es una muy familiar para nosotros que nos dedicamos al área de reanimación, y básicamente lo que busca es dividir el escenario en 3 caminos: el que fibrila, el que tiene asistolia o el que tiene actividad eléctrica sin pulso. Bajo estos 3 colores, con recomendaciones muy claras y muy concretas, divididas en periodos de tiempo que vienen desde cuándo iniciar o cuándo detectar y concluir que estamos en paro, qué hacer en los primeros minutos o específicamente los primeros 60 segundos, cuándo iniciar maniobras de reanimación, o sea, ese es el segundo momento, específicamente con presiones, y cuándo concluimos que luego de haber agotado todas las opciones que teníamos de acuerdo al ritmo y al contexto, es necesaria una reesternotomía. Entonces, en realidad la información viene descrita de una manera como muy sencilla, muy concreta, y nos lleva a un solo camino de acuerdo al ritmo al que nos estamos enfrentando. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos muy rápido, con el objetivo de que se familiaricen y vayamos encontrando lógica por la manera en la que está distribuido. Lo primero que aprendemos cuando somos entrenados en reanimación, BLS, ACLS o cualquier otro, es detectar el paro y poder activar el sistema médico de emergencia. Siempre por ahí empezamos, ¿no? Clásico: señor, ¿se encuentra usted bien? Y de no haber respuesta, comenzamos con pedir ayuda. En el protocolo CALS es muy importante aprender a detectarlo, ya que un error en la detección puede llevar a catástrofes en la atención postoperatoria de estos pacientes. Entonces, como regla, ¿cuándo activarlo? Si el paciente tiene fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, sin pulso en particular, ahorita hablamos de esa parte del pulso, o asistolia, y estamos seguros que es asistolia, o sea que no está desconectada ninguna derivación, activamos el código. No hay conflicto, sobre todo cuando está fibrilando. El problema radica, y aquí es donde, por eso es que me detengo, en actividad eléctrica sin pulso, ya que la actividad eléctrica sin pulso puede convertirse en un escenario en el que podemos ver un ritmo organizado, podemos ver en este monitor que les puse algunas curvas, pero resulta que esta curva de aquí, de la presión arterial, tiene esta configuración porque la línea arterial está ocluida, ya que no ha sido lavada o no ha tenido el cuidado correcto, y entonces está como amortiguada.
Cuando alguien procede a hacer la limpieza de la misma, pues la curva recupera morfología y entonces descartamos que tenga ausencia de pulso, pues no se ha perdido realmente la línea arterial. ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues resulta, espero no les haya sucedido, a mí en particular sí me ha tocado presenciarlo, que con una curva de estas características, o incluso peor, imagínense, la línea se salió, tenemos este ritmo que es sinusal, no tendríamos realmente por qué preocuparnos, un poquito alto, pero después un postoperatorio temprano, pero al ver la línea plana, podemos decidir iniciar esfuerzos de reanimación, ya sea un protocolo CALS o no, y brindarle compresiones, fármacos, etcétera, a un paciente que en realidad lo único que tenía es que había perdido la línea, o la línea estaba cerrada, o estaba mal purgada. Por eso es que para este protocolo y este tipo de pacientes en particular hacemos mucho hincapié que cuando detectamos actividad eléctrica sin pulso, se verifiquen las curvas de presión arterial, las morfologías de otras curvas, o sea, si tiene un catéter de flotación pulmonar, o si tiene un atrio derecho, o si tiene un atrio izquierdo, lo que es verificar curvas, como lo pueden ver aquí. Aquí había más curvas en este caso, ¿no? Tal vez este paciente sí está en una condición hemodinámica muy severa, pero había otras curvas que nos ayudaban temporalmente a descartar que el paciente no estaba en evento de paro, y en algunos casos si se tiene disponible, no sé cuál sea la legislación con ustedes respecto al CO2 expirado en la terapia intensiva, si se tiene, pues será otra herramienta que nos ayudará a confirmar o a descartar el evento de paro. Ya que la revisión de pulso a la que estamos acostumbrados cuando nos entrenamos en reanimación, la vamos a dejar en segunda instancia y solo se va a utilizar cuando tenemos duda o cuando el paciente no tiene un monitoreo invasivo. Si tiene monitoreo invasivo, nos vamos a apoyar perfectamente en él y tendremos la certeza de si está en paro o no, viendo todas las líneas y viendo que estén adecuadamente conectadas, configuradas, etc. Que no hay un error de medición, básicamente. Si no tiene estas líneas o hay duda, bueno, entonces ya haremos revisión del pulso. Pero este punto me tengo siempre mucho dejar bien claro cuándo lo activamos, porque sí, desafortunadamente a mí sí me ha tocado presenciar la activación de un código por un error de medición, sobre todo en contextos de actividad eléctrica sin pulso, ya que este ritmo pues parece completamente normal. Ahora, la regla del primer minuto es una regla muy importante de este protocolo, guarda mucha relación con lo que les describí respecto a esta fase temprana de paro cardíaco y la ciencia de la reanimación, de lo que está pasando en el miocito en ese momento, que nos permite que durante los primeros 60 segundos no brindemos RCP. Y durante ese tiempo encontremos otras estrategias para resolver el ritmo o la causa del paro, que puede ser verificar el marcapaso, ponerle parches, desfibrilarlo o incluso si hay un problema de ventilación, resolver ese problema de ventilación. Bajo esa lógica es que nos damos un periodo de tiempo breve de 60 segundos para hacer diferentes estrategias. Ahora, aclaro, y eso es muy importante, si el paciente fibrila, pongamos el escenario, y el monitor que usan para desfibrilar no está disponible por el motivo que ustedes quieran, que hay 1000 razones para las cuales a veces no está disponible, y no consideran que lo vamos a tener disponible antes del primer minuto, comenzamos con RCP y con los esfuerzos tradicionales de reanimación. Solo esta ventana está para cuando esas herramientas están disponibles, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero eso no significa que estemos peleados con dar RCP, para nada. Una vez que es necesario, vamos a hacer compresiones torácicas externas, las manos se van a quedar en la misma localización de siempre, habitualmente vamos a quedar sobre la herida, una frecuencia de compresión de 100 a 120 por minuto. Aquí les puse un escenario algo así como ilustrando cómo utilizaríamos la línea arterial como guía para las compresiones con una meta de sistólica por arriba de 60. Esto también es muy importante, sobre todo para los entusiastas en la reanimación que estén escuchando esta charla. Si ustedes recuerdan, casi siempre las metas, cuando estamos haciendo RCP con una línea arterial, están enfocadas a la cifra diastólica. Y de hecho, si refrescamos la bibliografía, resulta que toda la evidencia dice que la única cifra que funciona como meta es la diastólica. Si ustedes me dirán, bueno, ¿por qué venían a recomendar la sistólica? La justificación de esto está basada en el hecho de que los pacientes, bajo ciertas condiciones, especialmente los taponados, cuando los comprimimos, tienen diastólicas elevadas y nos hacen pensar que logramos metas de compresión, cuando en realidad si medimos la presión de pulso en reanimación, que básicamente pues es el mismo concepto de presión de pulso, o sea, la diferencia entre sistólica y diastólica, la presión de pulso es muy pobre, y entonces ese paciente, aunque cumple meta diastólica, no se está perfundiendo por sus características de la patología de base, por sus sistólicas tan bajitas que tiene, ¿no? Entonces se cambió y se hizo la propuesta hacia sistólica de 60
permitiendo de esa manera que en pacientes muy particulares garanticemos que están siendo perfundidos. Entonces es una recomendación muy, muy importante. Y que en todos los entrenamientos tratamos de que el reanimador se enfoque a conseguir esa meta. Ahora, una vez que ya pusimos estas reglas, ya decidimos que sí está en paro, bueno, pues vamos a conocer rápidamente cada una de las columnas. La columna de fibrilación ventricular lo que recomienda es que antes de iniciar esfuerzos de compresión, vamos a tratar de llevar a cabo terapéutica eléctrica. Esta va a ser con 3 descargas de manera consecutiva. Y algo muy importante de este concepto de manera consecutiva es que vamos a descargar, observamos, y si no ha cambiado el ritmo, lo hacemos nuevamente, y así hasta en 3 ocasiones. Esto siempre con la máxima energía que tenga su monitor disponible. Sabemos que hay monitores que pueden llegar a 360, otros a 270 y otros a 200. A la máxima energía que tenga disponible, no importa la marca. Y estas 3 descargas consecutivas, aclaro mucho, debe ser revisando el ritmo. Se puede lograr con un equipo bien entrenado en 30, 40 segundos la entrega de estas tres dosis de energía. Si posterior a la tercera dosis no logramos el retorno a la circulación espontánea, no cambiamos la fibrilación ventricular, entonces en ese momento, claro, vamos a comenzar compresiones. Las vamos a realizar bajo las reglas que ya platicamos y utilizaríamos como único fármaco de este protocolo amiodarona 300 miligramos vía central. Es fundamental que sea vía central. Esto, bueno, pues con la cercanía al corazón, que el fármaco sea empujado, pero que suceda durante RCP. ¿Para qué? Para que el fármaco tenga la oportunidad de circular de atrio derecho y hacer todo su recorrido para llegar hasta la circulación coronaria. Entonces, muy importante que sea durante RCP, y la vía central pues es una herramienta fundamental para que tenga éxito. Si solo se tiene vía periférica también funciona, sin embargo la tasa de éxito disminuye un poco. Entonces ya nos encontramos dando RCP, pasamos a miodarona, podemos hacer ese ciclo, y si después del fármaco y una RCP eficiente con las metas que les describí, no logramos el retorno a la circulación espontánea al concluir los 2 minutos de reanimación, es momento de pensar en una reesternotomía. Es momento que el equipo se prepare para entrar al mediastino. Bajo metas muy específicas. Aquí en este caso la meta sería hacer una descarga interna, una descarga directa. Hay a veces muchos factores que pueden incrementar la impedancia de la caja eléctrica, de la caja torácica, y entonces esa energía no está alcanzando a llegar al corazón. Un ejemplo muy frecuente de esto es que haya sangre alrededor del corazón, sangre que no necesariamente sea autoapotamiento, pero que sea suficiente para incrementar esa obstrucción, o sea, incrementar la impedancia, y hace que la energía no llegue. Entonces entraríamos para evacuar lo que sea que se tenga que evacuar, y si no hay nada que evacuar, colocar palas para desfibrilación interna y incrementar la probabilidad de éxito cuando estamos llevando a cabo desfibrilación o terapia eléctrica. Eso es para el primer camino. El segundo camino es cuando tienen asistolia o bradicardia extrema. Ahí es fundamental, y este es el espacio, después de haber tenido la oportunidad de entrenar o de capacitar gente en este protocolo desde hace 4 años, este es de los puntos más importantes en donde muchos pacientes se salvan de complicaciones relacionadas a esfuerzos de reanimación. Inmediatamente que detectamos el ritmo de asistolia, es fundamental verificar que el marcapaso epicárdico, si es que su centro lo coloca, porque nos hemos topado con centros que no colocan ni uno, pero bueno, si colocan uno ventricular o colocan el doble aurículo ventricular, bueno, pues el ventricular idealmente, verificar que esté conectado al paciente, de acuerdo a si es unipolar o bipolar, todos esos detalles, pero bueno, verificar que está adecuadamente conectado, que el cable tenga integridad, que el generador esté prendido, que tenga pila, etcétera, y que este esté en modo asincrónico, con el objetivo de rescatar el ritmo que pueda estar en asistolia o el ritmo demasiado lento que no tarde en presentar ya como tal un colapso circulatorio. Si ya verificamos el marcapaso, algo que han hecho algunos centros que me parece fabuloso es tener como que otro a la mano. Entonces inmediatamente que se presenta este escenario ya ni siquiera revisan el que tienen, sino quitan ese y ponen el nuevo, que están certeros que funciona adecuadamente. Y si ya descartamos esa causa, el siguiente paso es iniciar esfuerzos de reanimación. Iniciamos compresiones, y mientras llevamos a cabo compresiones, pues si tienen disponibles las herramientas, o sea el recurso material, colocan parches de desfibrilación externa. Estos parches se deben de colocar mientras estamos dando compresiones, y una vez que se colocan, hacemos la configuración,
igual, misma regla, máxima salida, frecuencia 80 por minuto y vemos si logramos la estimulación y entonces evitamos continuar no solo con las compresiones, sino al siguiente paso que sería una resternotomía de emergencia. Muy importante recordar que cuando hacemos estimulación transcutánea, la salida debe ser una energía muy elevada. Esta parte de energía muy elevada, invierto tiempo en ello siempre para explicarlo porque estamos acostumbrados que los marcapasos que están localizados dentro pues tengan la mínima energía de salida o de estimulación para que dure la pila. Cuando son epicárdicos, pues tenemos ese límite que trae el generador de 20 o algunos 25, pero cuando están en 20-25 creo que la mayoría de los clínicos se ponen un poco nerviosos, ¿no? Por el tema de que es mucha energía. Resulta que cuando hacemos estimulación transcutánea, la energía que requiere en muchas ocasiones para ser efectiva puede estar cercana a 140, 160 o 180. Entonces, esta observación para mí siempre ha sido muy importante compartirla porque a veces colocamos estos parches y le damos salida de 20 o de 40 y no se logra el resultado, vamos a resternotomía, cuando en realidad todavía había mucha energía más que podíamos utilizar para lograr estimulación transcutánea. Porque es lo mismo, hay que vencer toda la impedancia para que llegue al corazón y además, igual para los entusiastas en reanimación que estén escuchando la charla, sabemos que el parche cuando es colocado anteroposterior funciona mejor que cuando está colocado en esta posición, anterolateral. Entonces en anterolateral pues sí suena muy lógico que requerimos muchísimo más energía, ¿de acuerdo? Es un concepto muy importante. Esto se realiza mientras estamos dando compresiones. Si no se logra el resultado que queremos, entonces ya hay que considerar una resternotomía de emergencia y esta puede ser con múltiples fines. Uno de ellos puede ser el masaje interno y si tenemos a la persona correcta, con las competencias adecuadas, o sea, siempre hay que mantener este procedimiento muy seguro, recolocar un marcapaso epicárdico o colocar un marcapaso epicárdico, pero eso entregará en segunda instancia. Si no tenemos las competencias o las herramientas, entonces nos quedaríamos únicamente a resternotomía con el objetivo de llevar a cabo masaje cardíaco interno. Esto del masaje cardíaco interno es fundamental ya que la calidad de la perfusión y el tiempo que se puede mantener esa perfusión a los tejidos por medio de masaje interno jamás se puede comparar con la externa, o sea, con las compresiones torácicas externas. Siempre será mejor el masaje interno y eso nos permite que en lo que decidimos qué pasa o cuál es la causa o cómo la resolvemos, podemos mantener perfundido el tejido. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es pacientes que por alteraciones hidroelectrolíticas o por una administración incorrecta de ellas, haga sistolia y tengamos que esperar a que recupere, a que se normalicen estos valores para que vuelva a tener ritmo. Entonces el masaje cardíaco interno puede ser una estrategia muy buena para mantener integridad neurológica por todo el tiempo que sea necesario. Ahora, finalmente en esta categoría de actividad eléctrica sin pulso, este es el ritmo siempre en reanimación más complicado. Es el que en particular yo más prefiero, más me gusta. Porque implica un reto, implica un proceso cognitivo más complicado, porque no sabes, no tienes un ritmo que tratar y la causa la tienes que encontrar a fuerzas, hay algo, porque si no encuentras la causa no lo vas a resolver. O sea, en la sistolia, aquí en este caso vamos a hacer un poquito de trampa y colocamos el marcapaso, ¿no? Pero en la actividad eléctrica sin pulso, o encontramos la causa o este paciente no va a salir de esta condición. Y entonces, lo primero que hacemos en estos primeros 60 segundos es, si tenemos un ritmo de marcapaso, como pueden ver aquí, y el paciente, a pesar de estar en ritmo de marcapaso, está en asistolia, digo, está en paro, confirmado porque todas las curvas están ausentes, debemos retirar el marcapaso. Esto con el objetivo de, y aquí, bueno, lo puse de esta manera para que quede claro, que debajo de ese ritmo de marcapaso no exista un ritmo de asistolia como tal o una FB fina, en particular una FB fina, ya que el tratamiento sabemos va a ser completamente diferente, nos tendríamos que cambiar a otro pilar. Obviamente aquí se ve muy bien la fibrilación y tal vez si sobrepusiéramos estos dos ritmos, verían la fibrilación tal vez debajo, pero se hizo con el objetivo de que ustedes pudiesen ver esta diferencia, ¿no? Pero una FB fina puede estar perdida en esta línea isoeléctrica y podríamos pasarla por alto. Entonces, la idea o la recomendación respecto a marcapasos es que si no tiene marcapaso y está en asistolia, pónselo. Y si está en actividad eléctrica sin pulso y tiene marcapaso, quítalo. Solo para estar seguros que realmente estamos en actividad eléctrica sin pulso. En este mismo periodo también tenemos que identificar posibles causas. Aquí es donde la verificación de la vía respiratoria es fundamental, demasiado, ahorita lo vamos a hablar un poquito, ya que por ahí la actividad eléctrica sin pulso tiene su causa número 1, que es la hipoxia o la acidemia asociada a retención de CO2.
Si no logramos resolver o encontrar la causa, comenzamos con presiones. Y si de plano no consideramos que exista algo que se pueda resolver, procederemos a una resternotomía de emergencia. ¿Para qué? Para encontrar si hay alguna otra causa que nos pudo haber hecho falta. Tal vez un taponamiento podría ser una alternativa. Y si no lo encontramos, pues para llegar al punto de dar masaje cardíaco interno, en lo que concluimos un diagnóstico, tal vez ahí podríamos ya apoyarnos de otras herramientas como ecocardiografía transtorácica o de emergencia, pero asegurando perfusión a los órganos por medio del masaje cardíaco interno. Incluso aquí es donde este protocolo se comienza a casar con el tema del soporte extracorpóreo, el famoso ECPR, en donde, bueno, pues estamos dando compresiones, no encontramos la causa, es un buen candidato, es un paciente joven o es un paciente valioso, bajo cualquier definición que ustedes como centro tengan de eso, y tienen el recurso, bueno, pues demos masaje en lo que canulamos al paciente. ¿En qué escenarios esto podría tener muchísima lógica? A nosotros nos llegó a suceder así un post-trasplantado, llegando a la unidad de cuidados intensivos, bajo el mecanismo que ustedes prefieran seleccionar, hace colapso hemodinámico, cae en paro, se comienza a dar reanimación, se tiene que llevar a cabo la reapertura external. Digo, fue controversial porque un trasplantado, ¿no? El tema de infección y todo ese show, ¿no? Pero bueno, se dio masaje y se terminó colocando en ECPR, bueno, en soporte circulatorio temporal, en lo que se detectaba la causa, se le daba soporte, finalmente pues era un órgano, ¿no? el que estábamos tratando de cuidar. Pero bueno, esa es más o menos la manera en la que conduciríamos el escenario con masaje cardíaco interno a alguna otra estrategia. Al respecto a la vía aérea, aquí hay una ventana enorme de oportunidad. ¿Y por qué? Yo no sé si les ha llegado a suceder, si hay ancianos en la sala probablemente, o escuchando seguramente les ha llegado a pasar alguna vez. Es un escenario muy triste, en el que después de un escenario de paro, en el que no tuvimos esfuerzos exitosos, cuando ya declaramos y comenzamos a retirar catéteres, tubos y todo eso, descubrimos un tubo endotraqueal tapado. Sabemos que es muy probable que la causa de que ese paro se presentara y se perpetuó fue la obstrucción del tubo endotraqueal. Por eso es que en tema de vía aérea aquí somos muy exigentes, ya que sabemos que retención de CO2 en algunos pacientes podría ser una catástrofe y hipoxia es lo mismo. Entonces, recomendaciones como, bueno, nos vamos a FIO2 al 100, retiramos el PEP, ya que el PEP sabemos que puede ser una causa de paro, sobre todo en pacientes cardiovasculares, sobre todo en pacientes donde tienen mucho compromiso del retorno venoso, o sobre todo izquierdos, mitrales o en algunas cardiopatías congénitas. Daremos una ventilación manual, en particular para verificar que el tubo endotraqueal esté permeable. Si el tubo endotraqueal no está permeable, nuestra recomendación, que puede ser aspirar el tubo, es retirar el mismo y ventilar de manera manual con mascarilla facial, garantizando que no hay una obstrucción. Si ya verificamos el tubo endotraqueal y no hay por ahí ningún problema, entonces hacemos diagnósticos diferenciales, sobre todo estos dos, o sea que el que está en vía aérea tiene mucha responsabilidad, ya que no quisiéramos llevar a cabo una resternotomía de este paciente por un neumotórax a tensión. Esto que les digo, lo mencionamos en particular porque ha habido centros, afortunadamente en México, Latinoamérica no hemos tenido reporte de eso, pero en los Estados Unidos sí les ha tocado que pues por una deficiente revisión de este componente, el paciente termina en resternotomía cuando en realidad solo era un neumotórax a tensión. Y en el caso, bueno, no sé el caso con ustedes o con su sistema de salud, pero si eso llegase a suceder en México, sería el momento o el primer evento bajo el cual este protocolo encontraría toda la resistencia, ¿no? Una resternotomía por un neumotórax a tensión. Por eso es que la vía aérea es uno de los elementos del equipo que debe de tener mucho cuidado respecto a si ya verificó y descartó todos los diagnósticos diferenciales. Y ya un poquito como para ir cerrando la charla, de los últimos conceptos relevantes respecto a este protocolo es que no recomendamos el uso de adrenalina. Está justificado bajo muchas ideas, es un paro presenciado, hay un ritmo de paro que podemos atender directamente, muchas causas que pueden ser resueltas, no sé, hipovolemia, alteraciones hidroelectrolíticas, etc. Y básicamente la adrenalina siempre se ha utilizado como para darnos tiempo diagnóstico y también como para sí, comprar un poquito este tema de que el paro cardíaco ya está algo avanzado y tenemos que reperfundir tejidos. Pero también un motivo por el cual no recomendamos adrenalina es que puede llegar a ser una complicación el utilizarla a dosis muy elevadas o en escenarios incorrectos. Como les dije al inicio, esa línea que está cerrada, pensamos que está en paro, pasamos un bolo de adrenalina y cuando descubrimos que solo era una falla en la línea, ahora tenemos una emergencia hipertensiva que termina en sangrado.
En conjunción con eso, también hay evidencia que describe que en cirugía cardíaca, en postoperatorio de cirugía cardíaca, la adrenalina, sobre todo dosis completas, dosis plenas, alteran la microcirculación coronaria. Entonces digo, bueno, estamos en paro y hay prioridades, hay que sacarlo del paro. Pero bueno, esta evidencia dice que también si logra salir del paro, la evolución postoperatoria se vuelve peor por esta alteración en la microcirculación coronaria. Algo muy similar a lo que se ha descrito en la microcirculación cerebral y adrenalina fuera del contexto de cirugía cardíaca. Y tampoco recomendamos vasopresina, y esto con el objetivo de que quede claro que tampoco es una opción, porque nos sucedió porque al inicio solo les decíamos no adrenalina y entonces en algunos cursos nos tocó que nos dijeran, bueno, pues vamos a poner vasopresina, no dijeron nada de ella, tampoco la vamos a recomendar, a pesar de que sabemos que hoy está resurgiendo mucho en el tema de paro cardíaco e hipovolemia, y en donde ahí podría ser muy útil, y si nuestros pacientes hacen hipovolemia con frecuencia, podríamos considerarlo. La propuesta bajo consenso de expertos es dejémoslo fuera, y si consideran que es necesario, por algún motivo, se puede recomendar a dosis bajas de 100 a 300 microgramos la adrenalina y por indicación de un experto. El problema es que no tenemos la manera de decirles quién es el experto. ¿Cómo definimos un experto? Lo que hemos aprendido a través del entrenamiento de este programa, de ver cómo se ha implementado en diferentes centros, también por colaboración en los Estados Unidos, dando cursos y platicando con su experiencia de ellos, nos da la impresión de que el experto puede llegar a ser el cirujano que operó al paciente, ya que si el cirujano les propone que le coloquemos adrenalina, es por algo vio, algo está pensando, por el cual podría ser una buena recomendación. Otra buena indicación de un experto podría ser el anestesiólogo que participó en el procedimiento quirúrgico, ya que él también tuvo la oportunidad de verlo, incluso tomó decisiones para compensar algunas cosas y podría ser una buena recomendación. Y el tercer escenario, ya enfocado a cuidados críticos, sí sea tal vez ese médico con una mayor experiencia viendo casos para poder definir ese rol de experto, ¿no? Pero todavía ahí no estamos bien certeros cómo definirlos, pero la recomendación sí es alejémonos un poquito de la adrenalina y mejor enfoquémonos a resolver el ritmo y a tratar la causa potencial de este evento de paro. Ahora, esta imagen que ven aquí, este video, seguro hay muchos entusiastas del deporte o de este deporte, es la manera en la que deberían de funcionar muchas cosas, no solo la reanimación, muchas cosas en medicina, pero en la reanimación debería ser fundamental. Si recuerdan cuando ustedes fueron entrenados en BLS ACLS, una de las frases fundamentales del curso, digo yo sí, la hemos repetido en muchas ocasiones, es que en ese curso venimos a formar líderes. El problema del concepto de formar líderes es que vamos a tener que si no hay un buen líder, no hay una buena reanimación. El modelo Pit Crew de reanimación lo que trata de enseñar es que sí debe haber un líder, claro, pero cada uno debe desempeñar su función de la mejor manera posible, de tal forma que uno no se fija que también lo está haciendo el otro. Cada uno hace bien su función y garantizamos que todas las funciones que cada uno debe desempeñar ya se cumplieron y podemos avanzar a una fase más compleja del paro cardíaco que implica el diagnóstico diferencial y terapéuticas más complejas, ¿de acuerdo? O sea, ya resolvimos las cosas más sencillas. De esta manera es como nosotros tratamos de compartir los esfuerzos de reanimación en este programa. Esto se deposita en este programa de reanimación, en esta dinámica de los 6 roles, en donde pues básicamente reestructuramos un poquito las dinámicas que ya conocemos de papeles en reanimación, en donde el rol número 1 suele ser el que diagnostica y es el que brinda RCP guiándolo con presión con la presión arterial invasiva. El rol 2 es el que se encarga de la vía aérea, es de los roles más importantes y fundamentales para poder tener éxito, sobre todo descartar diagnósticos diferenciales. El rol número 3 se encarga de terapéutica eléctrica, que implica no solo el desfibrilador, sino también el generador de marcapaso. El rol número 4 es el momento en el que aparece un líder. Esta aparición de líder tardío guarda lógica con el hecho de que estos 3 roles, si se cumplen de manera inicial, existe muchísimas probabilidades de lograr retorno a la circulación espontánea y eso fue antes de requerir un líder, entonces es un concepto fabuloso. El rol 5 tiene que ver con terapéutica farmacológica, sobre todo suspender fármacos que pudiesen haber ocasionado el paro o que puedan estar perpetuando el paro, lo mencionaremos un poquito más adelante. El rol 6 es ese punto de conexión entre el cubículo del paciente y el resto del mundo, o sea, avisarle al cirujano que lo operó, pedir sangre, preparar el quirófano, avisar a la familia, dar informes, preparar el equipo de soporte extracorpóreo, lo que sea necesario para comunicar al mundo con lo que está pasando en el paro. Ese es el rol 6, y estos 2 roles
que aunque no tienen número, son fundamentales, ya que es el equipo que se va a encargar de la reesternotomía, de la preparación de la reesternotomía. Aquí viene la descripción de cada uno de los roles, sin embargo no me voy a detener demasiado en cada uno de ellos. Creo que esto se podría enfocar un poquito ya más cuando tenemos el entrenamiento formal, pero como les decía, rol 1 diagnostica y se encarga del masaje cardíaco externo. El rol 2 se encarga de vía aérea y es un rol fundamental, ya que él tiene que descartar que no exista obstrucción de la vía respiratoria, neumotórax, hemotórax, que puedan ser causas del paro y que nos puedan llevar a cometer un grave error de ejecutar una reesternotomía en un problema de vía respiratoria. Rol 3 se encarga de terapia eléctrica, ya sea desfibrilación externa o coordinarse para lograr una desfibrilación interna. Se encarga también del generador de marcapaso, en particular verificar que esté funcionando adecuadamente. El rol 4 es cuando aparece por primera vez el concepto de líder, que es esa manera en la que nos queremos adaptar un poquito más al modelo pit crew, más que al de si no hay un buen líder no hay una buena reanimación. Persona de medicamentos, que es este rol en donde les explicaba que él retira todas las infusiones, las suspende. Es un concepto que a muchos nos llega a costar trabajo, sobre todo el tema de la sedación, o si tiene muchos vasopresores o fármacos vasoactivos, pues decimos, bueno, ¿y si mejor se los dejamos? O le dejamos la sedación porque qué tal que se despierta. Y básicamente la idea es, no estamos peleados con esos conceptos, solo nos detenemos, aparamos todas, verificamos que ninguna de ellas pueda ser la causa del paro y pueden reiniciar la que ustedes quieran, que se sientan cómodos. Nosotros en general les decimos que no reinicie nada. Los vasopresores o los fármacos vasoactivos en infusión no tienen evidencia para mejorar el retorno de la circulación espontánea, y los sedantes, aunque puede existir despertar intraoperatorio, también causan simpaticolisis, entonces van en contra de todo lo que estamos tratando de hacer en los esfuerzos de reanimación. Pero si ya descartaron que no es la causa el fármaco, entonces podemos reiniciarlo, no hay ningún conflicto en el caso de que así sea su protocolo institucional. El rol número 6 es la persona que les decía que se encarga de la comunicación con el resto del mundo. Y finalmente viene el equipo de reesternotomía. Aquí me voy a detener un momentito porque este concepto es muy importante. CALS no es un curso que tenga como objetivo, o ni siquiera, o no es un protocolo que tenga como objetivo reesternotomizar pacientes. No, eso es un error, es una concepción incorrecta. La reesternotomía de emergencia es una de las herramientas de las que el protocolo CALS cuenta para resolver algunos de los paros. Debido a ello, debemos tener bien en claro para qué queremos reesternotomizar, o sea, cuál va a ser el objetivo de entrar al esternón, y si tenemos las competencias no solo de recursos materiales, sino humanas para poder entrar al esternón. Y si cumplimos con esas características, o sea, el saber para qué queremos entrar al esternón y saber cómo entrar al esternón de manera segura, es que podemos practicar una reesternotomía de emergencia. ¿Funciona? Sí, funciona de manera fabulosa, de manera increíble en escenarios en los que ya llegamos al punto de que esto sea necesario. Ahora, si no podemos o no cumplimos con las características para una reesternotomía de emergencia, uno, porque no sabemos para qué queremos reesternotomizar, o dos, porque no tenemos las competencias humanas o materiales, será mejor ejecutar el protocolo hasta el punto de la reesternotomía. Y tal vez cuando llegue ayuda con más experiencia es que lo podamos llegar a considerar. Ahora, si ya lo consideramos, este protocolo debe tener una integración en el cuidado de sus pacientes con una charola muy concreta y muy sencilla que les permita abrir piel, tejido celular subcutáneo, llegar al sistema de cierre que utilicen. Si la mayoría de las veces es alambre, bueno, pues porta y corta de alambre. Si utilizan algún otro sistema de cierre, esta charola se debe adaptar a ese otro sistema de cierre para poder abrir de manera rápida. Y entonces aspiradores y todo este tema para que podamos evacuar lo que sea que encontremos, pero básicamente debe tener esta herramienta o esta charola quirúrgica que haga simple, rápido y muy accesible el entrar al esternón, básicamente. Hacerlo cuando lo hablamos, lo mencionamos o incluso en los entrenamientos, parece que es una destreza sencilla. La realidad es que tiene mucha complejidad y son muchos detalles los que hay que tomar en cuenta. Pero cuando tenemos un entrenamiento o alguien con más experiencia que podamos asistir, hace que el procedimiento sea rápido, seguro para el paciente y para el resto del equipo. Entonces, muy importante este concepto y no perder de vista que debemos cumplir esas características para poder ejecutarlo, y que para que la reesternotomía funcione también en un centro, es que todos debemos de estar de acuerdo, desde los cirujanos,
y muy específicamente el que operó al paciente y el resto del personal, ¿de acuerdo? Todos tenemos que estar de acuerdo, porque hay algunos riesgos que se deben asumir, como si el escenario clínico lo obliga, tener que hacer o iniciar una reesternotomía en un paciente, no sé, por ejemplo, tal es el taponado, en lo que llega el equipo quirúrgico, si no está disponible, pues iniciar esfuerzos para evacuar este contexto, ¿no? Entonces, es muy importante. Aquí se vuelve algo controversial el tema, pero tratamos de hacer esa separación y ser muy, muy cuidadosos. No queremos mandar el mensaje incorrecto respecto a eso. Entonces, ya de manera como de conclusión y cierre, el protocolo CALS se diferencia de manera muy importante de ACLS por este concepto de ciencia de la reanimación, y las diferencias importantes que encontramos son las siguientes. Para ritmos desfibrilables, ACLS dice que demos RCP y en cuanto esté disponible, entreguemos una descarga de energía alternando con RCP. Nosotros nos damos ese primer minuto para brindar 3 descargas de manera secuencial antes de iniciar RCP. Es una diferencia fundamental. ¿Funciona? Bueno, el protocolo dice que sí, las estadísticas dicen que sí, y a título personal, en los casos en los que yo lo he aplicado, es impresionante ver que en la tercera descarga salen adelante y tú dices, wow, pensé que íbamos a comenzar con presiones. En el caso de la sistolia y bradicardia extrema, es muy importante. Aquí dice RCP y vasopresor. De hecho, la evidencia actual es ritmo no desfibrilable, inicia RCP y coloca la adrenalina lo más rápido posible. Esa es la evidencia que hay en tema de ACLS actual, así lo más nuevo, ¿no? O sea, no nos vamos a pelear con la adrenalina, pero que la adrenalina se coloque de manera temprana, sobre todo en ritmos no desfibrilables. Nosotros no queremos que se haga de esa manera, porque antes de colocar adrenalina o de considerarla, tenemos un marcapasto epicárdico que podríamos utilizar, verificar que esté bien configurado, o incluso colocar parches de estimulación transcutánea antes de comenzar a considerar alguna otra estrategia. Sobre todo, ¿por qué? Porque el paro fue presenciado, han pasado apenas unos segundos. Y en el caso de actividad eléctrica sin pulso, pues nos apoyamos muchísimo en adrenalina o vasopresina, sobre todo en el contexto de hipovolemia. Y nosotros les queremos recomendar, dejen en pausa un momento la adrenalina y vasopresina y pensemos de todas las causas del paro, o sea, HCTs y más allá, cuál puede ser la que haya causado el paro o lo está perpetuando y que nosotros podamos resolverla, ¿no? Entonces son diferencias clave o muy importantes. Entonces, a manera de complejidad, a manera de conclusión, estos pacientes pues son de alta complejidad. Pero esa característica de complejidad no debería volverse una limitante para recibir una atención perfecta respecto a reanimación, sino más bien deberíamos adaptarnos a un protocolo específico que nos permita darle esa mejor atención. Este es un protocolo que requiere de un entrenamiento individual, pero también un entrenamiento en equipo para tener buenos resultados. Eso significa que si ustedes viajan y van a cualquier país del mundo donde se entrenen y regresan a su centro y dicen, ya me capacité en CALS, vamos a aplicarlo, y son los únicos que están entrenados, no va a funcionar su protocolo. Debe de tener un entrenamiento en equipo y debe haber mucho entrenamiento al personal que está más cerca del paciente, o sea, enfermería, terapéuticas respiratorios, etcétera, porque ellos pueden empezar los esfuerzos de reanimación y habitualmente son los que los diagnostican y activan el equipo. Entonces es muy importante que ellos sean pieza angular en la formación. Y ACLS es una herramienta que se encuentra de apoyo para este protocolo, en donde todo lo que ACLS recomienda nos sirve y lo vamos a adaptar, ¿de acuerdo? De hecho, todos los programas de reanimación que tengan algo bueno, positivo que ofrecer, nos sirven, solamente hay que adaptarnos a estas reglas y estas condiciones muy específicas del paciente. Y pues básicamente eso sería todo de la charla. Muchísimas gracias por la oportunidad. Les dejo aquí mi correo por si alguien me quisiera contactar con alguna duda. Y pues dejamos de compartir la pantalla para iniciar con algunas preguntas. Doctor Herrera, darle las gracias por la charla, este nuevo concepto que gracias a Juan, al equipo de Temuco, hay que considerarlos que ellos partieron con esto aquí en Chile para poder masificarlo, y creo que es una gran ayuda de sistematizar el manejo de los cuidados intensivos en las unidades coronarias de nuestro país. Vamos a partir con algunas preguntas. Yo tengo una pregunta que quiero hacerle. Nosotros, dentro de nuestra organización, nuestro estándar de cuidado en una UCI cardiovascular es 1 a 8 pacientes por médico, 2 a 3, generalmente 3 pacientes por enfermera y 2 técnicos paramédicos cuando tenemos en ese sentido. Estamos hablando de que aquí hay gente, en el ACLS, ya cuando se hace, no se integra al técnico paramédico, salvo que solamente para hacer BLS.
pero Ok. aquí necesitamos acciones que son más de expertos del manejo de las bombas, por enfermería, y si yo no tengo la gente necesaria, ¿cómo ustedes pueden solucionar o cuál es la cantidad de personas mínimo que usted tiene para poder aplicar este protocolo? Ok, es una buena pregunta. De hecho, la encontramos con mucha frecuencia en los diferentes centros y es muy frecuente encontrarla en Latinoamérica. Cuando he tenido oportunidad de hacerlo en los Estados Unidos, esa dificultad como que hasta les parece una pregunta complicada o rara, ¿no? Bueno, pero bueno, tratando de encontrar una solución a eso, hemos visto que el mejor número para lograrlo es 3 reanimadores en los puntos clave, o sea, los 6 habituales que les describí ahorita, solo la mitad, y algunos duplican funciones. ¿Quién duplica funciones? El líder se termina encargando de las bombas de infusión y también se termina encargando un poquito de ser ese coordinador de la UCI. Y el resto de los reanimadores, por ejemplo, vía aérea, además de hacer esa función tan importante que les describí, también trabaja un poquito la terapéutica eléctrica y se queda siempre alguien encargado de la reanimación, de acuerdo de las compresiones. La integración de personal que solo tiene BLS en este protocolo sería específicamente a las compresiones externas y sí nos podemos apoyar de ellos, porque finalmente van a dar RCP de la manera que están acostumbrados y no importa que el estreno esté recién cerrado, siempre y cuando ya hayamos detectado que es el momento correcto. Entonces, 3 personas para correr la reanimación y por lo menos 2 individuos que se encarguen de llevar a cabo la reesternotomía. O sea, el número correcto total sería 5, aunque flexibilizando incluso una de las roles como el de compresiones, que si ya llevamos a cabo la reesternotomía, digo, no tuvimos oportunidad de hablar eso, se deja de dar compresiones. Entonces esa persona se libera y la podríamos utilizar para participar en el proceso de apertura. Entonces un estimado tal es 4 o 5, pero para lograr eso el equipo debe estar muy bien entrenado. Eso significa que no solo deben de haberse capacitado, sino además deben de repetir los entrenamientos para saber quién y cuáles roles van a ir tomando durante el esfuerzo de reanimación. Tropicalizarlo a su centro, pero con mucha práctica. Sí, bueno, hay algunas preguntas del público, doctores, acá que las voy a hacer. Germán Chau, ¿quién recomienda realizar la esternotomía? ¿Tienen cirujanos de 24 horas o entrenan a los intensivistas? Ok. Bueno, creo que esa pregunta se podría responder de dos maneras. El primero es quién determina que es necesaria la resternotomía. Cualquier elemento del equipo lo puede llegar a determinar. O sea, de tal forma que ya hicimos 3 descargas, ya verificamos marcapaso, ya colocamos parches, estamos dando RCP y no avanzamos. Creo que este es el momento de hacer una resternotomía. Ese sería el momento y cualquier persona podría determinar que ya es necesario. Ahora, para su ejecución, cada centro se tiene que poner de acuerdo cómo lo va a hacer. Hay centros que tienen un cirujano de trauma siempre disponible, que no es cirujano de corazón, pero hay un cirujano de trauma, o hay residentes de cirugía, o hay alguien que está llamado, o en los mejores escenarios, pues está dentro del hospital. Su centro debe definir quién va a ser el equipo quirúrgico que va a responder a ese escenario y también deberán delimitar. De hecho, hace poco se hizo una publicación súper interesante de ese tema. Si necesita una resternotomía, si van a asumir entre todos la responsabilidad y el compromiso de capacitar a un grupo tal vez de enfermeras o médicos para que inicien los esfuerzos de resternotomía, en particular en paciente taponado específicamente. Entonces, esta publicación que les describo, básicamente lo que hace es que capacitaron enfermeras de un centro y ellas empezaban esos esfuerzos de reanimación, posteriormente llegaba equipo para ir asesorando y lo que ellos obtuvieron fue que la tasa de errores fue mínima, casi comparable como si lo hubiese ejecutado únicamente equipo quirúrgico. Al menos el inicio del abordaje hasta la apertura. Posteriormente sí ya se requería que hubiese alguien más preparado sobre todo para entrar a esternón, aspirar, cualquier otra cosa, ¿no? Pero básicamente esa es la recomendación que se ha logrado a través del tiempo. Entonces, en conclusión a la respuesta es: cada centro debe definir cómo van a abordar esa parte. E incluso si el centro decide que no van a hacer reesternotomía, también por ahí algunos centros han comenzado y aplican el protocolo, pero dejan ese límite muy específico para que el equipo quirúrgico llegue se empiece a hacer ese tipo de esfuerzo. Vaya, se tienen que hacer muchos acuerdos como centro para definir eso. Ok, en esa misma línea,
Em, es una pregunta personal y después sigo con la de Mauricio. ¿Cuándo usted dice que es el límite para reabrir un externo? Nosotros en SickKit hacíamos ECPR y si el paciente muchas veces se resolvía abriendo el paciente, pero nosotros teníamos un límite que era 7 a 10 días. ¿Cuántos días ustedes dicen, Carl, ya este paciente no vale la pena abrirle el tórax? 10 días es el número. 10 días es el número para no abrir nuevamente el esternón. Aunque algunos centros han considerado que es mejor acercarnos al punto de 7 días, pero 10 es la recomendación de consenso de expertos. Perfecto. Después una pregunta de Mauricio. ¿Qué herramientas de simulación clínica para retornotomía y o masaje cardíaco abierto utilizan? ¿Modelos, animales, fantomas especializados? Fabulosa pregunta. No preparé imágenes para ello, pero bueno. Básicamente lo que se realizó, bueno, creamos escenarios de simulación clínica de alta fidelidad, en donde, bueno, creamos todo el escenario, monitores, proyectamos signos vitales, constantes, todo ese show, ¿no? Pero bueno, ahora específicamente del tema de la apertura externa, el maniquí está modificado y adaptado para que pueda ser cerrado por medio de alambres, pueda ser cubierto con una capa como de tejido celular subcutáneo, y también la piel sea cerrada también con una mica o con una cuestión como plástica, de tal manera que el alumno que participa en el proceso tiene la oportunidad de percibir o de una sensación muy aproximada a la apertura de ese plástico al momento de abrir piel, tejido celular subcutáneo, y una vez que llegamos a la caja torácica, pues identificar dónde están los alambres. Normalmente estos los colocamos como lo colocaría un cirujano, con el nudo en la dirección adecuada, todo eso, para que ellos puedan explorar, traccionar, cortar. Y una vez que abrimos, dentro, en tema de simulación, podemos a veces agregar solución que parezca sangre para que pues, salga. Y tenemos modelos de corazón en 3D. Originalmente el modelo que teníamos era un modelo en 3D de Joel Dunning, de su corazón. Ahora ya hemos cambiado un poquito esa parte, pero ese corazón nos permite demostrarles en dónde se colocarían las palas, en dónde se colocarían las manos. Los modelos que ahora tenemos ya tienen cierta capacidad de ser compresibles, entonces ya se lleva al alumno la sensación de cómo se lleva a cabo la compresión, y eso pues les lleva una idea muy aproximada de cómo es la realidad. En los grupos, cuando entrenamos, nos gusta mucho tener cirujanos a la mano, ya que ellos nos terminan de enseñar cómo sería la mejor manera de hacerlo y adaptarlo a las experiencias de cada centro, ¿no? O de las directrices de cada centro. Eso. Llama la atención que usted hace un contrapeso con respecto al ACLS y al protocolo CALS. Y una de las cosas que llama la atención, y sumándome a una pregunta del doctor Mellado acá, es el hecho de que ustedes no recomiendan el uso de vasopresores. Sabemos que la evidencia no es muy potente, no vamos a encontrar ningún randomizado, ninguna cosa de eso. Pero nos pide el doctor Mellado en su pregunta que cómo podemos ahondar más en cuál es la evidencia que ustedes se basan como grupo para no administrar vasopresores en este periodo. ¿Por qué? Porque uno suele ver que muchas reanimaciones, por ejemplo, los pacientes que están con 1 o 2 vasopresores, no los suspenden y quedan pasando ya en la reanimación. Les pasan bolos de norepinefrina, vemos que sigue pasando la vasopresina. ¿Nos podría ahondar un poco más para poder responder a la audiencia? Claro. Primero que nada, respecto a las perfusiones o las infusiones de vasopresores, llámele noradrenalina, adrenalina, vasopresina o cualquier otro, milrinona, levosimenal, lo que sea que tenga. Guarda mucha lógica el mantenerlas, porque pues el paciente estaba en un estado de choque, indistinta de su causa, distributivo, cardiogénico, lo que sea, tenía y necesitaba de esos fármacos, pero su administración está sucediendo bajo microgramos por minuto. Entonces esa dosis es algo baja, pero esto únicamente está descrito bajo lógica, o sea, se los estoy explicando. Esto ya ha sido llevado a investigación en reanimación, en este caso específicamente el uso de vasopresores en infusión, y la evidencia, y con todo gusto en el tema, les puedo compartir mi correo para que se los reenvíe, es que no hace ninguna diferencia dejar la infusión que ustedes quieran a suspenderla, y si decidimos utilizar vasopresores, se utilice en bolo.
en particular dosis plenas del miligramo que se puede llegar a pensar para adrenalina o las 40 unidades para vasopresina. Básicamente esa es la conclusión de los estudios que se han tenido. Obviamente algunos de estas características de estos estudios es que no todos se han corrido en humanos. De hecho, muchas de las investigaciones en reanimación siempre son en cerditos, pero creo que eso nos podría ayudar a guiar la recomendación, básicamente, porque pues no se pueden hacer ese tipo de investigaciones en humanos. Creo que no ha habido comité ético que lo ha aprobado. Eso respecto a infusiones, en tema de infusiones, siempre será mejor si lo vas a usar que sea émbolo. Y respecto a que recomendamos como grupo el no usarlo para este contexto en particular, cuando les conté un poquito este tema de historia y que desde 2003 ya ha recorrido el filtro de diferentes sociedades y lo ha recorrido con la poca o mucha evidencia que tenga respecto a si usar adrenalina o no, la mayoría de las personas que han participado en estos consensos, que ha sido una serie de individuos con mucha experiencia en cirugía cardíaca, se han percatado que la mayoría de las veces que se ha utilizado adrenalina y que en particular esta estaba mal indicada, trajo complicaciones muy graves. Por eso es que paremos y decidamos si estamos seguros que necesita adrenalina y luego ya la colocamos. Básicamente, y en el manual viene así descrito, la evidencia a través de estos más de 14 años de trabajar en esto es: detengamos la recomendación de adrenalina, analicemos el escenario y si es el momento, entonces considerémosla después. Y esto ahora sí ya es a título personal. A mí sí me tocó escenarios en los que el paro cardíaco tenía una causa de resolución muy sencilla y acabó con 2, 3 o 4 dosis de adrenalina que terminaron al paciente ocasionando un sangrado, reexploración, etc. Entonces sí sucede y por eso queremos cambiar el chip de que la adrenalina no sea su primera regla. Y en tema de reanimación, y yo que me dedico a entrenar BLS, hacerle todo eso, lo primero que piensa el estudiante o el reanimador cuando cae en paro es en adrenalina. Y queremos cambiar esa regla. Y no porque tal vez no se utilice más adelante, sino porque de manera inicial podríamos encontrar la causa. Esa es la ventaja del paro presenciado. Entonces más o menos por ahí va la idea. Y para todo aquel que quiera que le envíe esta parte, sobre todo de las infusiones, con todo gusto. Dejamos mi correo para que yo se las reenvíe. Lo tengo siempre en la mano. Muchas gracias. Perdón. Creo que vamos a hacer las 3 preguntas que van quedando en el chat, de las cuales 2 están muy relacionadas. Una ¿es necesario perder tiempo en trasladar al paciente al quirófano para hacer la esternotomía o se debe realizar en la UCI? Y en el caso, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo puede esperar la reesternotomía de emergencia de no estar presente el cirujano? Okay, respecto a la primera pregunta, si ustedes han decidido que es necesaria la reesternotomía, o sea, ya cumplimos todos los pasos del protocolo hasta ese punto, no es recomendable movilizar al paciente para hacer la reesternotomía en quirófano. De hecho, creo que es en general una buena recomendación en reanimación que el paro cardíaco se debe tratar en donde sucedió, sobre todo si los recursos pueden llegar a el paciente. Mínimos movilizaciones, sobre todo para posición y seguridad, pues no lo llevaríamos a quirófano, lo abrimos en ese lugar, en particular si tenemos los recursos para realizarlo. ¿Y cuánto tiempo habría que esperar para decir ya no es una buena opción la reestenotomía? Todo tiene que ver con la causa del paro, el ritmo del paro y la calidad de los esfuerzos de reanimación. En general se describe que los ritmos que están fibrilando nos toleran más tiempo mientras los reanimamos, por un lado. Y por otro lado, si nuestra calidad de la reanimación, que en este escenario tenemos la oportunidad de ser muy objetivos con CO2 expirado o presión arterial invasiva, nos garantiza que la reanimación ha sido larga, la oportunidad de hacer una reesternotomía no tiene una descripción de límite de tiempo. Probablemente nos quedaríamos con esta idea de futilidad de 20 minutos de RCP, tal vez ya no sea buena idea seguir, pero aún si nuestro centro, nuestro paciente, su complejidad o su valor como caso nos lleva a pensar un poco más, pues entonces incluso hasta tal vez más. De hecho, apenas justo participé en una charla con René Gómez, el presidente de El Solatam, y entonces él describió un caso en donde tuvieron ECPR posterior a algo así como 114 minutos de RCP y el paciente tuvo integridad neurológica. Entonces, demostrando que si la RCP tiene la calidad suficiente y medimos que tiene la calidad suficiente, podremos sostener estos esfuerzos de reanimación por todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando tenemos una meta hacia donde vamos, ¿no?
Doctor Herrera, dos preguntas ya en una. ¿Usted cree que este protocolo va a ir evolucionando al uso también de la ecografía como ayuda dentro del protocolo, como una ecografía bedside, con protocolo Focus para detectar? ¿Está pensado ya en los avances del protocolo, en las actualizaciones del protocolo, el uso de este tipo de terapias, de este tipo de herramientas diagnósticas, así como también el uso, por ejemplo, de NIRS o BIS, como para ir manejando estos pacientes? Fabulosa pregunta. Algo muy importante que nosotros como personal que trabajamos en áreas críticas o que participamos en pacientes que hay que reanimar, es que no debemos perder de vista el concepto de reanimación fundamental, pero vamos a usar ese término, y reanimación avanzada. ¿A qué voy con esto? Si el paciente fibrila y su estrategia terapéutica específica es desfibrilación, y en este camino relacionado a CALS tenemos incluso la alternativa de una resternotomía para una descarga interna. Este camino obedece a prioridad de que el ritmo está desfibrilando, o sea, está fibrilando. ¿A qué voy con esto? Que es muy probable que ese paciente no se vea beneficiado de llevar a cabo una ecografía y de invertir tiempo y esfuerzo a ese proceso. Entonces, ¿está considerado en el protocolo dar la recomendación de usar ecografía? Sí, siempre y cuando se agotó todo el resto del camino y existe una genuina duda del diagnóstico del paro. Escenarios como actividad eléctrica sin pulso, que incluso ya llegaron a resternotomía con masaje interno, es cuando empezamos a recomendar que se explore el uso de ecografía y que entendamos que además esa ecografía tiene objetivos bien específicos y ya hay mucha bibliografía de eso. ¿Cuáles son los objetivos específicos de eso? Descartar hemotórax, neumotórax, hacer el diagnóstico diferencial de asistolia versus FB fina. La presencia de taponamiento es otra de las utilidades ya demostradas de la ecografía en paro. De hecho, son 7 las recomendaciones. Y casi de todas esas, por las características de este tipo de paciente, para cuando lleguemos al punto de resternotomía con masaje interno, ya casi descartamos todas las herramientas que el eco nos puede ofrecer. Entonces, sí lo tenemos considerado en el protocolo, pero nuestra recomendación bien clara es que una vez que llegamos al punto de masaje interno y nomás no logramos avanzar, ahí es el punto en el que la ecografía entraría solo para diagnosticar cosas muy específicas, muy específicas, y que incluso nos ayudarían a decidir si podemos continuar con otro tipo de terapéutica. Entonces, sí está considerado, pero siempre y cuando ya agotamos todas las demás alternativas, porque no quisiera que gastemos tiempo en llevar a cabo ecografía cuando hay muchas otras más estrategias que han demostrado utilidad dentro del ritmo que estamos tratando de manera específica. Entonces esa sería la recomendación específicamente del protocolo. Sí, sí está considerado, pero así, en ese punto específico y para objetivos bien claros. Bueno, ya son las 9:15. Quisiera agradecer primero que todo al doctor Herrera por su buena disposición y gentileza en poder ayudarnos. Él tuvo la mejor disposición cuando nos pusimos en contacto, así que muchas gracias, doctor Herrera. Agradecer al doctor Zamorano por todo lo que participó moderando, y muchas gracias a la Suchicar por el apoyo prestado para esta unidad. Quería también aprovechar de compartirles nuestra próxima reunión del Departamento de Cirugía Cardiovascular. Vamos a tener también un speaker de muy alto nivel, así como el doctor Herrera. Vamos a tener a la doctora Mara Osuña. Ella es la jefa de cirugía cardíaca de Toronto General Hospital, y lo que ella nos va a hablar es estado del arte de la disección aórtica. Esta reunión se realizará el día 20 de junio. Así que muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos más de 140 participantes en algún momento de la reunión. Así que muy buenas noches y agradecido por su participación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bonita noche. Eso, muchas gracias por la invitación y agradecido al doctor Herrera y a Juan por esta iniciativa que creo que nos va a dar harto tema que hablar y hartas capacitaciones que nos vamos a seguir viendo. Eso. Muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego.